mediado por dos tipos de muerte, la extrínseca y la extrínseca. Entonces, lo que va a pasar en una célula es que si empieza a tener algún daño, va a empezar a condensar la cromatina, va a empezar a formar como poros en la membrana. Esta membrana va a empezar a desintegrar los organelos, el núcleo y se va a empezar a desintegrar y se van a empezar a formar vesículas con fragmentos de proteínas y de restos celulares, ya sea también de membrana, también del ADN, y estos se conocen como los cuerpos apoptóticos, y una vez que se forman estos cuerpos apoptóticos, las células del sistema inmune, en este caso los macrófagos, que son células especializadas en degradar ya sea los componentes de las bacterias o de las mismas células, las va a absorber, las va a degradar y va a hacer un reconocimiento. Si alguno de estos componentes le es útil, lo va a regresar al sistema, si no, los va a desechar. Entonces, más o menos así es cómo se lleva a cabo la apoptosis. Obviamente tiene muchos pasos que vamos a ir viendo a continuación. Pero antes de entrar de lleno a la apoptosis, necesitamos saber cuáles son los componentes o qué proteínas son las que participan en la apoptosis. Las principales son las caspasas. Las caspasas son un grupo de proteínas cisteínas proteasas, como su nombre lo indica. Estas se dedican son enzimas de corte. Entonces, su función principal es hacer cortes a otras caspasas, y lo que van a hacer cuando cortan a las caspasas es activarlas. Entonces, estas caspasas están divididas en dos grandes subtipos, que son iniciadoras y efectoras. Las iniciadoras se caracterizan por tener unos prodominios, que son dominios de reclutamiento de las caspasas, que son las CART, que están marcadas aquí en verdecito, y tienen también dominios efectores de muerte, que son los que están marcados aquí en verdecito. Esto es característico de las caspasas iniciadoras y se conocen como iniciadoras a estas cuatro caspasas, que son las 8, la 10, la 9 y la 2, que estas van a inducir el corte de las efectoras, que son las caspasas 3, 6 y 7, las cuales ya van a llevar a las células hacia la muerte o hacia la señalización hacia muerte. Las otras proteínas que están involucradas o muy involucradas en la parte de apoptosis es la familia de las proteínas BCL2. Esto lo que va a hacer es regular los procesos de permeabilización de la mitocondria. Esto está esta es la parte crucial de la apoptosis de la vía intrínseca, ya que aquí es donde se lleva a cabo, en la mitocondria es donde se lleva a cabo ya la señalización para liberar el citocromo C y que la célula pueda irse hacia apoptosis. Aquí también existen tres grupos, que son las antiapoptóticas, que estas están antes de que se señalice en la mitocondria, antes de que se libere el citocromo C. Y estas proteínas regulan la permeabilización de la mitocondria y están formadas hasta por 4 dominios conservados llamados proteínas homólogas o dominios de proteínas homólogas, que serían el BH4, el BH3, el BH1, el BH2. Como se darán cuenta, estos dominios se encuentran tanto en las proteínas antiapoptóticas como en las preapoptóticas. Ya hay otras proteínas BH3 que solo son de un solo dominio.
Entonces también es otra característica importante que las antiapoptóticas BCL2 y las proapoptóticas BCL2 tienen multidominios que están contenidos por las proteínas de dominios homólogos. Bueno, una vez que ya sabemos cuáles son las proteínas que participan en la regulación de la apoptosis, digo, tenemos dos grandes formas de inducir apoptosis. La apoptosis extrínseca, que es la más, por decirlo así, es la más fácil, es la menos regulada, y la apoptosis intrínseca. Entonces, la apoptosis extrínseca regularmente se lleva a cabo por señalizaciones de proteínas. En este caso, es la unión de un ligando a un receptor de muerte. Aquí en el ejemplo lo que tenemos es un Fas ligando y tenemos la proteína de muerte, TNF, que es el factor de necrosis tumoral. Lo que van a hacer bajo pues ciertas condiciones, digamos que la célula tiene daño a DNA, lo sensa, manda señal de muerte, entonces el ligando se une a su receptor. En este caso tenemos los receptores están en la membrana de la célula y lo que van a hacer es, una vez que manda la señalización, en la parte del citoplasma van a formar un complejo de señalización inductor de muerte. Entonces, este complejo lo que va a hacer es unirse a las procaspasas. Las procaspasas son las caspasas que están completas. Entonces, una vez que se forma este dominio, lo que van a hacer es unirse a la procaspasa. La procaspasa lo que va a hacer es romperla a la caspasa y va a activar señales, va a activar a las otras caspasas, que en este caso son caspasas de activación, y van a inducir la apoptosis. Entonces, regularmente las procaspasas iniciadoras, ¿se acuerdan que vimos en la parte de aquí? Son la 8, la 10, la 9 y la 2. Entonces aquí lo que está señalizando es la caspasa 8, la que está activando a las efectoras, que son la 3, la 7, la 6 y la 7. Entonces, este mecanismo es relativamente fácil, pues, no lleva la activación de tantos ni la fosforilación de múltiples complejos proteicos, y esta es la que se presenta con mayor frecuencia en las células cuando están en división. La otra, que ya es la apoptosis intrínseca, está mediada por también diferentes factores. Aquí principalmente es por factores externos, ya sea por daño, también obviamente daño a DNA, por estrés osmótico, también que no tengan suficiente material las células para seguir creciendo, que haya señales constitutivas de factores de crecimiento. Entonces aquí se va a censar el daño, y esta apoptosis está dividida en tres grandes fases, que es la fase temprana, la fase intermedia y la fase tardía. ¿Por qué las dividen así? Porque la fase temprana todavía es cuando la célula puede censar y si puede reparar el daño, también puede no mandar a la célula a apoptosis. La fase intermedia, aquí ya no se puede detener la inducción de apoptosis, porque aquí ya es cuando se libera el citocromo C de la mitocondria, por lo tanto ya no se puede detener el proceso de muerte. Y la parte, la tardía, que ya es cuando se tienen los restos de la célula que se fue a apoptosis, ya son estos cuerpos proapoptóticos que se liberan. Esta fase
es importante, para nosotros es importante, porque permite discriminar, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con la técnica de citometría de flujo, en qué estado está la célula, en qué estado de inducción de apoptosis está la célula. Pero bueno, empezamos con que la célula, pues en Saldaño, tiene una, digamos, una actividad de un factor de crecimiento constitutivo, o ya se pensó que hay daño a DNA. Entonces lo que va a pasar aquí es que la célula va a activar a los proapoptóticos, que en este caso la familia más importante son los BCL2. Esta proteína lo que va a hacer es inducir la liberación del citocromo C cuando se una a la mitocondria, cuando forman los dímeros convax. Entonces, una vez que se forman estos dímeros, lo que va a hacer es liberar el citocromo C, el cual se va a unir a la proteína o al AFAP, que es la proteína activadora de proteasas, la cual, una vez que está activada, va a inducir la ruptura de la caspasa 9, que es otra, la caspasa iniciadora. Esta caspasa iniciadora va a ir a activar a las caspasas efectoras, las cuales, la caspasa 3 y 7, las cuales a su vez van a promover que se vaya empezando a desintegrar la membrana y que se pueda formar estos cuerpos proapoptóticos. Entonces, aquí en esta parte de la apoptosis, la intermedia, es donde ya se censa realmente si la célula se va a ir, o más bien ya se fue hacia apoptosis. Entonces, este es un punto importante para tomarlo en cuenta cuando están pues viendo ensayos de apoptosis, porque esto les indica realmente que la célula ya se está muriendo. Todavía en la etapa intermedia, bueno, más bien en la etapa temprana, todavía puede haber factores que puedan reparar y la célula, y esta puede detener su entrada hacia el citocromo C, y esta también se puede distinguir en los ensayos de apoptosis. Bueno, una vez que ya tenemos los cuerpos proapoptóticos y que ya se liberaron, vamos a tener varias proteínas, varios elementos que puedan ser reciclados. Entonces, algunos de ellos van a son tomados por el macrófago, otros se van a liberar en el cuerpo, que eso también es una cosa muy que se está estudiando actualmente, la liberación de los cuerpos proapoptóticos, y también la liberación de microvesículas, porque traen material genético. Como ya se rompió la célula, traen pueden traer fragmentos de proteínas, pueden traer fragmentos de DNA. Entonces estos cuerpos se pueden tomar para hacer también diagnóstico, y es algo que se está haciendo ahorita, que son conocidos como biopsia líquida. También vamos a hablar, yo creo que al final del curso, y se pueden hacer diferentes mediciones para ver si tienen sobreexpresión de proteínas, si tienen mutaciones en el DNA, si hay RNAs largos no codificantes o algún indicio de alguna anormalidad de la célula. Pero bueno, el caso es que una vez que la célula ya se rompió, que se forman los cuerpos proapoptóticos, entonces el macrófago va a reconocer a los ligandos que expresan estos cuerpos proapoptóticos, los va a reconocer y los va a degradar.
Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, ¿puede repetir ese último que dijo del macrófago, por favor? De los ligandos. Ajá. Los cuerpos proapoptóticos presentan ligandos que son reconocidos por el macrófago. Regularmente son ligandos de muerte. Es que hay ligandos que pueden ser las CIR-alfa. Regularmente CIR-alfa es un ligando que se expresa en las células y que los macrófagos reconocen. Entonces, se une a su ligando preferencial que es CD47, que se expresa en la célula. Entonces manda una señal para ser reconocido para comerse. De hecho, el ligando CD47 se conoce como Don't Eat Me, dice no me comas, porque cuando está sobreexpresado ya no lo pueden reconocer. Pero si, no solo eso, se expresan varios ligandos, pero sí expresan ligandos para que puedan ser reconocidos y el macrófago los pueda absorber, o reconocer y los puede introducir y degradar a las células. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, gracias, profesora. Bueno, ¿cuáles son las técnicas regularmente que se ven para ver daño a DNA? Lo primero, o lo que se hacía inicialmente, era evaluar en un gel de agarosa. Se hacía un lisado de las células y se veía qué tanto estaba degradado o fragmentado el DNA. Entonces, como podrán ver, aquí tienen un DNA que está íntegro, entonces se puede ver una cadena única. Debe de ser como de una kilobase aproximadamente. Y como verán, cuando se les... aquí en esta se le indujo o se puso a las células a calentar para ver qué tanto se morían. Entonces aquí ya el patrón cambia, ya tenemos un patrón como de escalerita, porque ya vamos a tener varios fragmentos pequeños de DNA que se han ido fragmentando. Y aquí en la tercera es la inducción por necrosis. La necrosis, no sé si han escuchado hablar de ella, pero es una muerte como... no es programada y es como muy brusca. Lo que pasa en la necrosis es que la célula prácticamente explota, entonces libera todo el contenido que tiene, todas las proteínas, todos los organelos, los libera al medio, y aquí ya no se puede distinguir como ningún bandeo. Esta necrosis regularmente se da por cuando la célula se rompe así de golpe, o cuando hay mucho... nosotros lo vemos mucho en cáncer, cuando las células ya no tienen, ya no están en contacto con oxígeno. Cuando empiezan a perder como la vascularidad, se empieza a ver mucho este tipo de efecto, la parte de necrosis, y lo que se ve en los tejidos tumorales es que esta parte está negra porque ya no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto ya no tiene oxígeno y tampoco tiene nutrientes, y las células empiezan a romperse. Entonces, la necrosis es un proceso realmente muy, muy caótico, y también se presenta con muy poca frecuencia, a menos que las condiciones sean muy extremas y la célula se rompa de golpe. Y pues yo creo que de las cosas que amamos hacer en el laboratorio es determinar muerte,
por apoptosis. Entonces aquí lo que les comentaba la otra vez es que vamos a tener una tinción. Lo que hacemos con las células es ponerle una tinción. Hay el yoduro de propidio, que es el que marca el DNA, y la anexina 5, en este caso está marcada con un citocromo que se llama FITC. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos una célula que está completa, que tiene sus dos membranas, que no tiene absolutamente ningún daño. Entonces aquí lo único que vamos a ver es que algunos fragmentos del yoduro de propidio se pueden introducir, pero como no hay daño, pues va a ser menor. Cuando una célula está en apoptosis temprana, lo que vamos a ver es que la anexina se empieza a pegar en la parte exterior de la membrana y vamos a ver que se introducen más yoduro de propidio. Sin embargo, aquí la característica de la célula en un estadio temprano es que va a tener mayor incremento en anexina 5. Y ya en una apoptosis tardía, lo que vamos a ver es si tenemos anexina 5, porque hay unos fragmentos conservados de la membrana, pero también vamos a tener ya la mayor cantidad de yoduro de propidio que se introduce al citoplasma. Y cómo vemos esto en un citómetro de flujo. En esta parte, en la parte baja del lado izquierdo, aquí estas células son las primeras. Aquí son células que no tienen daño, que pueden estar vivas, que tienen la membrana conservada. En esta parte, en la derecha, lo que vamos a hacer es ver es una apoptosis temprana. Aquí, como ven, la mayor cantidad de lo que está reconociendo el citómetro es la anexina 5. Y ya en la parte de arriba lo que vamos a ver es una apoptosis tardía, porque ya tenemos tanto anexina 5 como una gran cantidad de yoduro de propidio. Entonces así es como se ve en el citómetro una inducción de apoptosis. Y en la parte de arriba, también del lado izquierdo, lo que vamos a tener es necrosis. Aquí siempre es un tema de discusión porque todo el mundo dice que no puede ver necrosis por citometría de flujo. Hay gente que dice que sí, pero en esta parte, en realidad, pues lo que vas a ver ya son desechos completamente de la célula. Entonces podría considerarse como la parte necrótica del proceso de apoptosis. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿La necrosis siempre se ve como en esa parte? ¿O solamente en esa parte o también se ve en otra parte del cuadrante? No, solamente se ve aquí. Gracias. Y aquí en el citómetro de flujo depende mucho de cómo pongan los canales. Entonces, si los ponen al revés, si anexina está acá y yoduro está acá, pues se vería en la parte de abajo. Entonces, pero si los ponen en esta forma, siempre se va a ver en la parte de arriba. ¿Alguna otra duda, comentario? No, creo que no. Ok. También les había comentado la vez pasada que otra técnica que se utiliza para ver tanto ciclo celular como muerte, pues es la técnica de túnel. Esta técnica, lo que vamos a ver es fluorocromos. Cada fluorocromo está asociado a diferentes partes de la célula. En este caso, lo que vamos a tener es un fluorocromo verde, que lo que va, a donde se va a unir son a fragmentos del DNA que esté dañado.
y el DAPI. El DAPI lo que nos va a teñir son núcleos. Entonces, una vez que se hacen las dos tinciones, se hace un empalme. Entonces se pone pues, una de las micrografías sobre la otra micrografía y lo que nos va a dar es dónde está el daño. En este caso, vamos a ver, esta de aquí, ¿sí ven cuál estoy marcando? Sí, sí se ve. Sí, Esta de aquí tenemos un núcleo, el que se ve en azulito, y en la parte externa se ve el verde. Entonces, todo este complejo que se ve aquí, estas dos que están unidas, esa es una célula. Entonces ahí nos está indicando que esta célula está en apoptosis o que tiene ya daño al DNA. ¿Okay? En cambio, esta que está al ladito, solo se ve el puntito azul, esta es una célula completa, porque aquí solamente se está marcando el núcleo. Esto igual, aquí también pues ya no tiene núcleo, aquí ya lo que vamos a ver ya es que esta célula ya está en apoptosis. Okay. Entonces así es como también se puede evaluar por microscopía de fluorescencia la muerte celular. Esta técnica, también la de Western blot, son las que más se utilizan para ver vías de señalización. La de citometría de flujo solamente nos dice si la célula ya está en apoptosis y en qué parte de la apoptosis está, para ver exactamente cuál es la proteína que está involucrada en la apoptosis. Para eso tenemos que hacer Western blot. Y ahí tendríamos que meter cada una de las proteínas que queremos evaluar, si son proapoptóticas o ya son las caspasas. Regularmente las preapoptóticas, que es BCL2, esa es la que regularmente van a estar viendo en los artículos que se evalúa, y la liberación del citocromo C, que eso también se puede hacer por ELISA o por citometría de flujo. Y pues esas son importantes porque realmente nos van a decir en cuál es la proteína que está dañada, la que no está funcionando, la que está fosforilada, la que está desfosforilada, y es esa técnica nos va a decir cuál o por qué proteínas está induciendo la apoptosis. Entonces, eso sí, lo tienen que tener como muy claro. En citometría de flujo no van a poder ver cuál es la proteína efectora. Y para eso tendrían que verlo directamente con el Western blot. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora, una vez que ya vimos estos dos procesos que son importantes y que ya les había comentado, que son los que más se encuentran desregulados en cáncer, pues ahora vamos a ver los hallmarks, como también ya les había comentado y creo que no les he subido el artículo. Existen varios hallmarks en cáncer. Los principales o los primeros que se describieron fueron progresión del ciclo celular, apoptosis, señalización por daño a DNA, y actualmente se metió la parte de inmunología, metabolismo y también algunas cosas de largos no codificantes, de RNAs largos no codificantes, de inestabilidad microsatelital también. Y recientemente, yo creo que para la próxima edición, ya van a meter la parte de cáncer
de mutaciones en línea germinal, que también es otro de los factores que se ha visto que están asociados, no tanto relacionados, sino asociados con el desarrollo de cáncer. Pero bueno, vamos a empezar con progresión del ciclo celular. Como ya habíamos visto en la clase anterior, el ciclo celular también es un proceso que está regulado, que tiene diferentes puntos de control, en donde se censa si la célula puede seguir su camino. Recuerden que está la fase G1, S, G2 y M, y cada uno de estos tiene un punto de control que está regulado principalmente por las cinasas dependientes de ciclinas, y las ciclinas que lo que hacen es formar complejos, los cuales pueden activar a los oncogenes o inhibir a los oncogenes para que la célula continúe su ciclo. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en cáncer? En cáncer vamos a encontrar múltiples alteraciones en la célula a nivel ya sea de daño a DNA, regularmente por que haya mutaciones, por deleciones también en DNA, por amplificación de genes, o por cuando ya hay traducción y que llega a la parte de proteínas, que la señalización sea por factores principalmente de crecimiento, y que la proteína esté activa y esté señalizando constitutivamente. Entonces, aquí en el esquema lo que más se representa, que lo que más se ha estudiado, son las alteraciones en P53, que estos son los protoncogenes más comunes que se han reportado, en P53, en RB, en P21, y también en las ciclinas dependientes de cinasa, principalmente la 4 y la 4A, la 4B y la 6. Estas son las que regularmente se encuentran deletadas en la mayoría o en múltiples tumores sólidos. Y las amplificaciones principalmente son los activadores o los promotores de señalización del ciclo celular, y la proteína RB, que también se encuentra pueden tener muchas copias de esta proteína, y eso es lo que más vamos a encontrar en cáncer. Entonces, esto nos lleva a la parte de la carcinogénesis. Como recordarán, pues una célula tiene un proceso normal de división. Cuando empieza este proceso, pues forma dos células hijas, estas a su vez empiezan a formar dos, y así hasta que, pues si hay un daño en alguna de las células, lo que va a hacer la célula es ver si puede reparar el daño, si no, pues va a mandar la célula a apoptosis. La carcinogénesis, en este caso, es un proceso en donde la célula ya no tiene un control. Empieza a dividirse y a formar múltiples células hijas, y aunque tenga un daño, la célula ya no lo va a poder censar. Entonces, aquí son varios factores los que están involucrados, tanto la parte de inhibición del ciclo celular por alguna alteración, también la parte de inhibición de apoptosis, que la célula ya no pueda ser capaz de reconocer el daño, y la activación de múltiples factores de crecimiento que van a ir señalizando constitutivamente que la célula esté en división. Entonces, la carcinogénesis es un proceso donde la célula pues prolifera de forma descontrolada. ¿Ok? Y aquí entramos en la parte de, no sé si han escuchado, pero hay la teoría del
doble hit. Entonces, una célula normal, como muestra aquí en el carrito, tiene un oncogen y los genes supresores de tumor. Entonces, estos participan de forma regulada para regular el ciclo de la célula. ¿Qué pasa cuando cuando alguno de ellos tiene algún daño? Lo que va a hacer esto ya no va a ser un oncogen, sino va a ser un protoncogen. Le cambiaron el nombre porque ya tiene una alteración. Lo que va a hacer es inducir que la célula se vaya a división celular. Sin embargo, el gen supresor de tumor lo que va a hacer es funcionar como un freno. Entonces, aquí todavía la célula tiene un control y la célula puede todavía censar e irse a muerte. Entonces, los protoncogenes y los genes supresores de tumor tienen varios puntos que regulan en una célula normal. Pueden estar a nivel de proteínas, pueden estar a nivel ya citoplasmático o de la vía intrínseca que está activada y a nivel del DNA. Entonces, tienen varios puntos de control que pueden estar checando. Sin embargo, como vamos a ver, y también de los genes supresores de tumor que están regularmente dañados, el mayor daño siempre se encuentra a nivel de DNA. Entonces, aunque se transcriba, la transcripción pues obviamente ya va a tener daño y la proteína también va a tener un daño, lo cual ya no va a ayudar a censar ni a inhibir ninguna de esta vía de activación. Y esto pues lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos que las células están constantemente en contacto con carcinógenos. En este caso puede ser por la radiación, la luz UV, el cigarrillo, la biomasa, cualquier factor que pueda causarle un daño a la célula. Si esta célula sufre un daño, que sería como un daño, un hit en uno de los alelos, esta célula todavía puede reparar ese daño o todavía puede mandar esa célula hacia muerte, detectar que la célula tiene un daño y mandarla a muerte y no sufrir la transformación. Sin embargo, cuando tenemos un doble hit, cuando tenemos daño a un protoncogen y a una proteína, un supresor tumoral, este carrito o esta célula ya no va a tener un freno. ¿Y qué va a pasar con esta célula? Pues va a empezar a crecer de forma indiscriminada y va a formar lo que ya se conoce como un tumor, un cáncer. O más bien lo que se conoce como una displasia, porque ya posteriormente empieza a adquirir más mutaciones y ya se transforma en una célula tumoral. Porque también no sé si han escuchado, pero hay neoplasias que son benignas y hay malignas. Entonces, regularmente empieza como una displasia. La displasia es un crecimiento anormal de las células. Entonces, aquí este es un ejemplo de señales proliferativas constitutivas asociadas a receptores, factores de crecimiento regularmente. También la vez pasada les mencioné algunos que serían el factor de crecimiento epidérmico, el factor vascular endotelial, el factor de crecimiento de insulina y otros que están relacionados son los RAS, la proteína de RAS, la proteína de MET, que es el de epitelio mesénquima, el del factor de crecimiento hepatocítico. Regularmente todos esos factores de crecimiento
están en la membrana y pueden estar activados si necesitan que la célula empiece a proliferar o pueden estar desactivados. Y esta activación se da mediante una fosforilación. Sin embargo, cuando alguno de estos proteínas sufrió una alteración a nivel genético, bueno, a nivel génico, a nivel de genes, de daño a DNA, si tiene alguna mutación, lo que va regularmente a pasar es que esta proteína va a estar constitutivamente fosforilada. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿se acuerdan que era la fosforilación se da de una ATP a una ADP, que es la liberación de un fosfato? Entonces, este receptor ya no va a tener la capacidad de regresar a su estado basal, ya no va a poder formar el ATP. Entonces, este fosfato se queda unido a la fracción intrínseca de la proteína y lo que va a hacer es activar la mayoría de las proteínas, y eso lo van a ver cuando vean receptores ya más a detalle, están activados por la vía de mapsinasas. Que quiere decir que va a activar esta vía, está muy relacionada con la parte de proliferación. Entonces, va a estar constitutivamente activa. ¿Por qué? Porque va a estar constitutivamente fosforilada y lo que va a hacer es señalizar y señalizar y señalizar. Y lo que va a hacer es mandar señales de proliferación para que otra vez empiece la transcripción y se formen nuevas células hijas, o también puede mandar la señal para que múltiples proteínas estén prendidas, estén también activas en la célula. Entonces esto se conoce como señales proliferativas constitutivas asociadas a factores de crecimiento. Las otras, la otra parte de señalización que está muy relacionado con el desarrollo del cáncer es la parte del ciclo celular. También les dije que pusieran mucha atención en la parte de las ciclinas y las ciclinas dependientes de cinasas, porque estas son las que regulan el ciclo. Entonces, también se ha visto que hay de lesiones, principalmente de las ciclinas dependientes de cinasas. Estas ciclinas regularmente se pierden en el pulmón, apenas hasta, yo creo que hace 2 años no se sabía qué participación tenían estas ciclinas y tampoco se habían reportado más que en neoplasias hematológicas. Sin embargo, ya nosotros encontramos que hay pérdida de ciclinas, principalmente la 4 y la 6, y estas ciclinas están relacionadas con falta de respuesta a tratamiento en pacientes que tienen una mutación que se llama ALK y no responden al tratamiento. Entonces, estas ciclinas tienen una participación muy importante en la regulación del ciclo. Y como les comento, regularmente si están perdidas, obviamente no vamos a tener la proteína, no va a poder inhibir o hacer su función, que es como supresor tumoral, y por lo tanto, pues la célula va a seguir su camino. La otra también que está sumamente desregulada en cáncer es P53. Este es como de los primeros daños que sufre la célula. El P53 regularmente lo vamos a encontrar alterado en más del 50% de todas las neoplasias. Todavía no se ha logrado hacer un inhibidor para esta proteína, pero ya se sabe que participa también en la progresión y la falta de respuesta al tratamiento. Entonces, de aquí, pues lo más importante es que las ciclinas y P53 son las proteínas supresoras de tumor que se encuentran, pues ya sea deletadas o ya sea con cambios a nivel de proteína que presentan inserciones y su funcionamiento es anormal. Por lo tanto, van a hacer que la célula
vaya proliferación. Y aquí les muestro más o menos cuáles de los genes que se han estudiado, los supresores de tumor, cuáles son los más comunes y dónde se presentan regularmente. APC, que es se presenta principalmente en cáncer colorectal. Hay una cosa aquí muy importante que ahorita está como en controversia. ¿Qué tanto bueno, ¿saben la diferencia entre alteraciones en línea germinal y alteraciones somáticas? Sí, ¿Cuál es una y cuál es otra? en la línea general es que eso se da a partir de que se está generando las primeras divisiones del cigoto del embrión, y la germinal es, bueno, no, y la de, era la germinal y la de... Somática. La somática, no, la germinal es de los gametos y la somática es a partir de las primeras divisiones del embrión, creo. Bueno, más fácil, las germinales son heredadas, sí vienen por parte de cuando hay fecundación y alguno de los dos padres tiene alguna alteración, ese se transmite a los hijos. Entonces ese se conoce como una mutación heredada. Y las somáticas regularmente son mutaciones adquiridas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que tienes daño a DNA, puedes empezar a tener este tipo de alteraciones. Este tipo de alteraciones no se da de manera normal. Regularmente necesitas un carcinogénico para que te las produzca. Entonces aquí hay como una controversia en que qué tanto el APC, este gen regularmente se encuentra alterado en somáticos, ya en cáncer, pero también se encuentra presente en línea germinal. Entonces, muchos de los pacientes presentan estas dos alteraciones, tanto en el tumor como en donde se evalúa regularmente es en sangre. Entonces van a presentar estos dos tipos de alteraciones. Algunos no. Entonces hay aquí como una controversia entre qué tanto una alteración que ya está, que la tienes desde que naces, va a repercutir en la formación de un tumor a lo largo de la vida. Entonces ahorita están como que en esa controversia. Para mí en lo particular, yo digo que son dos cosas completamente independientes, que sí, o sea, puede ser un factor de riesgo, pero no precisamente el inductor. Entonces, este gen, el APC, lo van a encontrar mucho reportado en muchos de los tipos de cáncer. Otro que también van a encontrar es P53, obviamente, PTEN, RB. Aquí también en cáncer de mama, pues están los BRCA, BRCA1, BRCA2, que también participan en la parte de genes supresores de tumor. Las ciclinas, que también, que son estas, como les comentaba, están relacionadas en otro tipo de cáncer, pero también ya están la mayoría de los somáticos, bueno, de los tumores sólidos, tienen alguna alteración en las ciclinas. Y también, TP53, es un marcador que se encuentra regularmente en línea germinal y se encuentra también en tumores ya adquiridos. También estos tipos de genes supresores están relacionados con síndromes.
El P53 está muy relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni. Hay unos que están relacionados con... ¿qué otro síndrome? Se me acaba de ir el nombre. Pero el von Hippel-Lindau también es otro síndrome que se encuentra muy frecuente. Entonces, ahorita lo que se está viendo es que muchos de estos síndromes pueden ser, pueden participar en la predisposición al desarrollo de cáncer a nivel somático. Y pues esta es una representación de cuál ha sido el gen supresor más estudiado. En este caso es P53. Este es un estudio que se hizo para ver la cantidad de mutaciones que se presentaban por megabase en cada uno de los tumores. Entonces, como se darán cuenta, pues P53 prácticamente se presenta en todos los tumores. Pues en nuestro caso particular tenemos que en cáncer de pulmón está sumamente alterado y que también mucho de estas alteraciones en este gen, como les digo, no tienen un inhibidor porque es muy difícil hacer una inhibición en este gen, pero se ha visto que pueden participar en el escape de las células y en la resistencia al tratamiento. Y ahora vamos con el siguiente hallmark, que es la parte de apoptosis. Pues como ya vimos ahorita, existen dos grandes tipos de inducción de muerte, que es la intrínseca y la extrínseca, y que cada una de ellas tiene diferentes fases. La intrínseca está mediada por la liberación del citocromo C, y la extrínseca está mediada principalmente por la activación de las caspasas. Pero ¿qué pasa en cáncer? Cuando tenemos una desregulación de la apoptosis también, obviamente las células van a seguir proliferando y ya no se va a tener un control. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que en donde está participando la apoptosis? Pues obviamente es cuando hay alteraciones a nivel de receptores, que es lo que les comentaba. Regularmente cuando tenemos alguna alteración, la proteína no se forma correctamente y aquí, como se muestra en el primer receptor, aquí hay una reducción en la expresión de los ligandos de muerte. Esto puede ser porque se tiene una mutación en la parte extrínseca de la proteína, ya no se puede unir el ligando. La otra puede ser que no lo reconozca, que haya cambiado completamente la conformación de la proteína y que ya no pueda reconocer a estos ligandos. Y la otra es que la proteína esté truncada, que ya no se formó la parte intrínseca y por lo tanto, aunque haya unión de los ligandos con el receptor, ya no va a señalizar hacia la parte interna. También hay múltiples alteraciones a nivel de cromosomas. La principal, lo que se ha descrito es P53. La reducción en la expresión de las caspasas, que esto tiene que o está asociado con daño a DNA. Hay una disrupción en el balance de la familia de los BCL2. Estas, como ya habíamos visto, la familia BCL2 se divide en los antiapoptóticos y los proapoptóticos. Entonces, si hay una gran cantidad de proapoptóticos, también va a haber un desbalance y la célula también ya va a detener su inducción hacia muerte. Y la otra son la incremento de la expresión de las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Estas proteínas, cuando hay un incremento, obviamente ya no van a permitir que se haga la unión ligando-receptor y también van a inhibir la inducción de muerte. En cáncer, ¿cómo está también esto? Pues han hecho varios estudios, principalmente en las proteínas BCL2,
y se ha visto, dependiendo de su nivel de expresión, donde está más desregulado, y el que presenta más desregulación es cáncer de mama, está incrementado, el que le sigue es cáncer renal, pero aquí por lo menos alguna alteración se puede presentar en cualquier tipo de cáncer. Por eso estas proteínas son muy importantes y son las que más se han estudiado. También aquí tenemos otra de la familia de BCL, donde también se ve que está presente en todos los tipos de cáncer. Y en la parte de abajo lo que vamos a ver es la expresión de las proteínas. Igualmente aquí en melanoma es donde más se presentan incremento en la proteína de BCL2, aunque presenta menos expresión, pero está más sobreexpresada la proteína. Entonces, también esto es otra cosa importante. La alteración también no tiene que ver, no está relacionada directamente con la sobreexpresión, porque también puede participar en la inhibición de las proteínas. Pero como ven, a nivel de RNA, casi todos, yo creo que todos los tipos de tumores van a presentar alguna alteración. A nivel de proteína, esto ya se modifica. Entonces, algo importante de aquí es que los niveles de proteína para este tipo de genes son los que pueden predecir o pueden funcionar como marcadores de respuesta. ¿Ok? Que esto también es otra cosa que se puede o que van a estar viendo ya cuando estén en el laboratorio, de cómo estos marcadores sirven para predecir respuesta o para predecir supervivencia libre de progresión o supervivencia global en los pacientes. Y algunos de estos marcadores, se utilizan con valor pronóstico ya en la terapia o de diagnóstico también. Y aquí lo que les presento son de esta familia de proteínas de BCL2, cuáles son los estudios que se están haciendo. La mayoría de ellos se encuentran en fase 1. La fase 1 es ver tolerabilidad y unión específica y eficacia del tratamiento. Entonces se han estado tratando de desarrollar diferentes inhibidores de la familia de los BCL2, también de las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Y de estos estudios que se hacen, pues, la mayoría se queda en fase 1, fase 2, y de ahí ya nos saltan al fase 3. La diferencia entre el fase 1, fase 2 y fase 3 es que el fase 1, digo, es eficacia, qué tanto unión tiene, especificidad tiene. El fase 2 ya se prueba en pacientes, puede ser en líneas subsecuentes o cuando el paciente ya no tenga otra opción de tratamiento. Entonces aquí ven qué tanta eficacia tiene con respecto al tratamiento de elección o de primera línea. Y el fase 3 es cuando ya se prueba para ver qué tanta respuesta tiene con respecto al medicamento de primera línea. Entonces, esto ya es un comparativo. Los dos tratamientos se hacen 2 grupos de tratamiento y lo que se ve es qué tan efectivo es uno con respecto a otro. Entonces, como verán, sí hay varios tratamientos que están desarrollándose, sin embargo, la mayoría de ellos se quedan en fase 2. Y los que pasan a fase 2 regularmente ya no siguen porque o ya no cumplieron con la respuesta que se esperaba, o porque son muy tóxicos, o porque la respuesta es menor al tratamiento que se está dando, con el que se está comparando. Entonces, aunque sí ya se conocen múltiples alteraciones que tienen estas familias de genes,
es muy difícil hacer un inhibidor específico. Entonces también por eso se ha tardado mucho la terapia en avanzar para este tipo de alteraciones. Y pues para P53 estamos igual. P53 es como les comento, es la mutación que más se presenta en todos los tumores. Hasta ahorita yo no he sabido de ningún estudio que esté en fase 2 probando algún inhibidor para P53 directamente. Lo que hacen es hacer inhibiciones indirectas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que buscan alguna proteína que esté directamente involucrada en la vía de señalización. Lo que hacen es inhibir desde otro punto. Para P53 sí no he visto ninguna proteína, ningún inhibidor que sea directo. Por lo mismo, porque en un tumor no solo vamos a tener una sola alteración, vamos a tener, puede presentar hasta 4 o 5 alteraciones del mismo gen. Entonces, tratar de hacer un inhibidor para cada uno de ellos y dárselo al paciente es una cosa imposible. Entonces, para P53, lo que yo veo es que la única forma de hacer una inhibición es de una forma no directa, va a tener que ser de una forma indirecta para que pueda funcionar. Y finalmente vamos a ver la parte de línea germinal, que era lo que les comentaba hace ratito. Entonces, aquí lo que vamos a ver es pérdida de la heterocigosidad. Entonces, como también ya habíamos visto antes, cuando se forma cuando es la fecundación, lo que vamos a tener es pues 2 cromosomas que tengan la misma información. Si alguno de ellos alguno de los padres tiene algún gen que pueda ser heredado, pues como es un síndrome del linframbueno P53, como es APC, también como es el gen de ATM, estos genes pueden ser heredados y los hijos lo pueden tener. Entonces, estas alteraciones iniciales, pues no van a repercutir más allá de un síndrome. Sin embargo, cuando se tiene pérdida de la heterocigosidad en los 2 alelos, es cuando ya vamos a tener la formación de un tumor. Entonces, en los no podría decirse tumores hereditarios, pero sí síndromes hereditarios. En esta parte lo que vamos a tener es que si tiene un alelo mutado, durante el transcurso de su vida adquirió una mutación espontánea, lo que vamos a tener es un crecimiento ya tumoral, pero esto puede deberse y es principalmente a alteraciones a nivel somático. En un tumor esporádico, cuando se tiene esta célula fecundada, pues no va a tener ningún daño, en algún punto de la vida va a adquirir una alteración, posteriormente, no sé si a lo mejor fumaba y después está expuesto a, no sé, una cosa radioactiva, los rayos UV, o que por alguna razón también haya desarrollado un síndrome metabólico o algo, puede alterar también o puede tener que adquiera alguna otra mutación. Entonces esta célula va a empezar a tener un crecimiento anormal. Entonces, estos son los genes que se han asociado principalmente a la pérdida de heterocigosidad. Como ven, pues están divididos por cromosomas. Aquí lo que vamos a encontrar principalmente es HLA.
TP53, BRCA, como ya les había comentado, BRCA está muy ligado al riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario también. Y otro, ATM, que no está en esta, que también es otro de los genes que se ha visto que presentan una predisposición genética para el desarrollo de cáncer. Y que es algo que ahorita se está estudiando, lo que nosotros hacemos en la clínica, que estamos llevando a cabo un protocolo para detección de alteraciones de línea germinal en pacientes con cáncer de pulmón, porque, como les comentaba, las alteraciones de línea germinal regularmente estaban asociadas a mujeres, principalmente relacionado con cáncer de mama y con cáncer de ovario. Ya se pensaba solamente que hay también en cáncer de próstata, el síndrome del linfoma está muy relacionado con el desarrollo de cáncer. Pero en otras neoplasias que no tenían un componente heredable o hereditario, no se había estudiado. Entonces, el año pasado, de hecho, salieron los primeros estudios en donde relacionaban a estos genes, la pérdida de heterocigosidad y también la alteración de línea germinal, con la predisposición a tener cáncer. Entonces, en un trabajo que nosotros hicimos, lo que vimos fue personas no fumadoras, menores de 50 años o de edad joven, que tuvieran algún familiar en primer grado con alguna alteración o con algún síndrome o con alguna neoplasia y que estuvieran expuestos a cualquier otra cosa que no fuera tabaco. Y lo que estamos haciendo, de hecho ya terminamos un primer bloque y ahorita lo que estamos haciendo es ampliar la muestra, es secuenciar con la sangre para ver qué alteraciones son las que se encuentran. Y lo que encontramos es que la mayoría de esos pacientes tienen alteraciones en lifromeni, en P53, en ATM, son los dos que más hemos encontrado. Encontramos un BRCA2 y un VHL también encontramos. Entonces, de la población que nosotros tenemos, aproximadamente el 20% de los pacientes que nosotros secuenciamos tienen una alteración en línea germinal y esta es patogénica. Entonces sí es importante la correlación, les digo, no como un desencadenador directo o que haya desarrollado el tumor, sino como un factor de muy alto riesgo para el desarrollo de cáncer. Entonces, la mayoría de estos pacientes, una vez que son detectados, se mandan a cáncer hereditario y de ahí les dan seguimiento a los familiares para también si este gen tiene una alteración y es de muy alta penetrancia, o sea que sí se encuentra ya clasificado como altamente patogénico, se le tiene que hacer la prueba a los otros familiares para ver si alguno de ellos no tiene también esta alteración y se les da seguimiento para que vayan a la clínica de hereditarios. Digamos, si algún paciente presenta un BRCA1, ese paciente sí tiene que ir a mama para que les den seguimiento y esa persona va a tener que estar yendo regularmente a hacerse estudios para ver si no desarrolla cáncer en algún momento, porque es un factor de riesgo muy alto para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces ahorita es lo que se está haciendo para la parte de línea germinal y está muy relacionado con la parte también de detección temprana. Y creo que eso es todo.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya todos se durmieron. Igual creo que todo bien. También, todo claro. Yo, profesora, más o menos es como de que tuve como una pequeña duda de que dijo la anterior clase que el cáncer usualmente o es más probable que se dé en la meiosis, pero también con lo que nos explicó ahorita y que la bibliografía que consulté, decía que también el cáncer se puede dar en la interfase, un poquito antes de la mitosis. Entonces, ¿por qué se asociaba que era más probable la meiosis y así? Es que ya o sea, en cualquier parte del chequeo de la célula, de los puntos de control de la célula, puedes tener alteraciones principalmente por las ciclinas dependientes de cinasas, que son las que se pierden. En la parte en la fracción antes de entrar a la mitosis, ahí es donde hay la pérdida de las dos, que es la ciclina dependiente de cinasa, la 4 y la 6, que regularmente son las que están deletadas. Pero también en cualquier otra parte de forma indirecta también se puede promover la parte del cáncer. Son los puntos más importantes, pero sí, en cualquiera se puede promover. Ok, profesor, muchas gracias. Profesor, yo tengo una duda. Bueno, no me quedó muy claro bien lo de la teoría de los dos hits. Ok. Los dos hits, como ya habíamos visto, tenemos dos cromosomas que están completos. Entonces, cuando se da el proceso de la fecundación, si alguno de los padres tiene alguna alteración en alguno de estos genes, principalmente ATM, P53, VHL, APC, estos se consideran como mutaciones que pueden ser transferidas o heredadas. Entonces, uno es que heredes alguna de estas mutaciones, o sea, durante el periodo de crecimiento no haya ninguna alteración, hasta que algún otro factor daña el otro cromosoma. Entonces, ahí es cuando vas a tener ya dos hits o dos daños. El otro es que lo vayas adquiriendo. O sea, cuando se adquiere es que naces con tus dos cromosomas de forma normal, no tienen alteraciones. Sin embargo, durante el curso de la vida puede ir adquiriendo mutaciones. Entonces, también puede ser ya alteraciones a nivel de P53, de RB, de protoncogenes o de estas proteínas supresoras de tumor, las que se pueden ir adquiriendo. Entonces, hay también en algún punto se puede tener una alteración y digamos, se puede controlar esta displasia. Sin embargo, si llega a adquirir alguna otra alteración en ese camino, esta displasia lo que se va a convertir es en una neoplasia o ya en un tipo de cáncer. Entonces ahí ya vas a tener la alteración y se da principalmente en los dos cromosomas.
Ok, muchas gracias, profesor. Pero sí pueden ser heredados o pueden ser adquiridos. Y pues ya en el peor de los casos es cuando son adquiridos, bueno, cuando son heredados, hay pacientes que sí realmente son muy jóvenes, estamos hablando de 20 años, hemos visto pacientes de 20 años con algún tipo de cáncer y algún tipo de alteración. Entonces eso sí ya son heredados. Gracias, doctora. Sí, Y bueno, en el caso de cuando es heredado, o sea, bueno, el familiar necesariamente tiene que presentar, o sea, digamos, la misma alteración o puede ser diferente. en la mayoría de las casos es la misma alteración. O sea, si digo, de lo que hemos visto regularmente en cáncer de mama es BRCA, la mayoría de las en mujeres presenta BRCA alterado, en cáncer de próstata es APC, y los que son como indistintos es P53. O sea, P53 se presenta tanto en hombres como en mujeres y es muy relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, sí pueden presentar la misma alteración o regularmente presentan la misma alteración. Gracias. Aunque, como les comentaba, también no es único, o sea, no es que solo con una alteración ya vayas a tener cáncer o se vaya a desarrollar el cáncer. Estos pacientes pueden presentar, hemos tenido 3 casos que presentan 2 alteraciones diferentes en los mismos genes supresores de tumor, bueno, en diferentes genes supresores de tumor, lo cual no es muy normal, o más bien no es muy común que se presente. Y sin embargo, pues se han tenido como, o se han terminado como esta parte del desarrollo hasta ser adulto, pero sí son como unas alteraciones que juntas son muy compatibles con la vida. Entonces sí tenemos como casos raros y sí pueden, no solo presentan una alteración, pueden presentar varias. El nivel de alteración que se da son 4 niveles, son mutaciones de significado incierto, mutaciones likely pathogenic, patogénicas y benignas. Entonces, estas 4 clasificaciones que se tienen, dependiendo de dónde caiga, es como, les digo, se considera como la penetrancia que tiene esta alteración. Entonces, las que son como probablemente patogénicas y las patogénicas son las que se toman en cuenta y las que se les da seguimiento. Las benignas también se les da seguimiento, pero no tan continuo. Y las de significado incierto, a esas todavía no se le dan seguimiento porque no se sabe cuál es el impacto que tienen. Entonces, eso también ya lo vamos a ver en la clase de secuenciación, pero hay muchas alteraciones que se presentan. La mayoría no se toma en cuenta para los tratamientos, sino se quedan como alteraciones secundarias porque no se sabe cuál es su participación en ese tipo de cáncer. Aunque a nivel ya de fisiológico en la célula sí se pueda conocer, a nivel de ya de un tratamiento en cáncer, pues no se sabe específicamente para qué sirve. Muchas gracias.
¿Que hay alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una duda, pero acerca del lunes. En cuanto lleguemos al instituto, ¿tenemos que ir a algún lugar en específico, un laboratorio o cómo? Ah, el lunes. Yo creo que los veo. ¿Alguien ha ido al instituto? La verdad no. Creo que es que el instituto es una cosa muy enredada. Si quieren, los veo en la entrada. En la entrada principal. Está ahí sobre San Fernando. De hecho, está al lado del GEA. Está la entrada principal. Si quieren, ahí los veo. Y ya los... Vamos a ir a la sala de la consulta. Donde está la sala de juntas. Está en el primer piso de la unidad de oncología torácica. Si quieren ahí apuntarlo, ahí va a ser el examen. Pero si quieren los veo en la entrada porque sí está medio complicado llegar. Y de todos modos, alguien me pidió la dirección. Se las mando en el grupo, la ubicación, para que